Vuelven a sonar los tambores de la información, reaparece en la pantalla de TV Ciudad de la edición central de MBD Noticias con más de una hora de información y Julieta Núñez Tomás en la co-conducción. ¿Cómo anda, Juli? Un día más aquí. Mañana ya volveré a mi rol de informes porque vuelve Nati Noves, por Claro, suerte. está preparándose Nati. Estamos aquí empezando una edición que tiene información que vincula a Uruguay con China. Es verdad. De arranque, ¿eh? Así que eso mismo vamos a contarles, porque a horas del final de la visita oficial del presidente Luis Lacalle Pou a China, justamente el mandatario uruguayo y el líder chino Xi Jinping firmaron una declaración conjunta que celebra que ambos países hayan alcanzado una asociación estratégica integral. Además, el documento dice que van a seguir trabajando en pro de un acuerdo de libre comercio y que se ofrecen para incluir en ese proceso a los países, al resto de los países del Mercosur. Y en ese mismo sentido, hoy también se informó que en la cumbre del Mercosur del 7 de diciembre Uruguay planteará realizar una reunión entre el bloque regional y China para profundizar el vínculo comercial. Desde el gobierno se afirma que los acuerdos celebrados con el país asiático esta semana superan lo hecho en la materia durante el gobierno anterior. Claro, eso llegó a modo de respuesta ante algunos señalamientos que se hicieron desde el Frente Amplio. Este es el tema de arranque. Y tenemos muchos más en titulares. La comisión que estudia el proyecto de ley sobre financiamiento de partidos aprobó el articulado. El próximo martes se tratará en el plenario de la Cámara de Representantes para recibir media sanción. Diputados de Maldonado convocarán a la Suprema Corte de Justicia del Parlamento tras la decisión de mantener el cierre de los juzgados de San Carlos. ACE investiga si hubo fallas en el sistema de atención tras el fallecimiento de una bebé de 1 mes y medio en Pueblo Ceballos, una localidad rural de Paysandú. Vecinos de Villa Olmos, Empalme Olmos y otras localidades de Canelones se movilizarán contra la instalación de un basurero próximo a zonas pobladas. Temen por la salud de la comunidad y la contaminación de cursos de agua. En el marco del mes de las migraciones, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que inaugurará un centro de atención integral a personas migrantes en la zona del municipio B. Louise Popkin, docente en idioma español y literatura y traductora estadounidense, fue declarada visitante ilustre de Montevideo por su compromiso con los derechos humanos en Uruguay y su trabajo de traducción de autores nacionales. El 16 de diciembre será la segunda edición del Montevideo Late en la Rambla de Punta Carretas. Contará con una grilla paritaria y diversa de bandas locales e internacionales y la entrada será gratuita. Diana Mondino, quien será la futura canciller del gobierno de Javier Milei, se reunió con el embajador de China en Buenos Aires. Tras el encuentro, dijo que Argentina no romperá relaciones ni con Pekín ni con Brasil. El gobierno de Qatar anunció que las primeras personas israelíes rehenes serán liberadas este viernes tras el acuerdo de un alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Serán 13 mujeres y niños y niñas. Pueden ver y escuchar por diferentes vías. Por ejemplo, estamos en la emisión en vivo en YouTube, en tvciudad.ui y en Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que se puede oír también en uniradio.edu.uy. Y sucedieron muchas cosas en el día de hoy, se dijeron muchas cosas con respecto al cierre de 2 juzgados letrados en San Carlos. A propósito, comentan el diputado frente amplista Eduardo Antonini y su par cabilante Sebastián Cal. Tendremos que seguir por otros caminos que tenemos, otras herramientas legislativas, convocarlos al Parlamento. En su momento no lo quisimos hacer porque entendíamos que estábamos avanzando en una negociación que iba a terminar en buen puerto, que lamentablemente no se dio así. En el Colegio de Abogados se le dijo que era un tema presupuestal, cuando a la Suprema Corte de Justicia le sobra un 14% del presupuesto que tiene asignado. Primero se le mienta a la gente, se diga que no es un tema presupuestal cuando sí lo es, y ellos lo saben, y ahora digan que van a hacer un llamado a que tome estado parlamentario cuando le dimos estado parlamentario el 23 de octubre, hace un mes, y ellos votaron en contra. Desarrollo informativo retomando el que fue tema de portada, porque el 7 de diciembre habrá una cumbre del Mercosur y en ese ámbito Uruguay va a plantear que haya una reunión entre el bloque regional y una delegación china, las autoridades de China, para avanzar en términos de comercio en clave regional. Y justamente desde allí, desde ese país asiático, el presidente Luis Lacalle Pou destacó que los acuerdos alcanzados esta semana con el país chino permitieron acelerar el proceso hacia un eventual tratado de libre comercio. Si tuviera que sintetizar la visita a China, lo haría con una frase del presidente Xi Jinping.
casi textualmente dijo acelerar la Asociación de Libre Comercio. Uruguay es consciente de lo que significa un acuerdo de libre comercio con China. Y por eso tanto el sector privado como el sector público se han trabajado en estudios acerca de la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y creo que todos coincidimos que si bien tenemos desafíos en este crecimiento, y como todo crecimiento tiene sus momentos problemáticos, coincidimos, insisto, que es para el bien de nuestro país y nuestra gente. Y Uruguay tiene la enorme tranquilidad de que participa de un bloque como el Mercosur, de que eso no es optativo de estar haciendo un acuerdo bilateral de libre comercio con China. Por supuesto que todos sabemos que si todo el Mercosur decidiera al mismo tiempo embarcarse en esto sería quizá mucho mejor. No nos cae la menor duda que elevar esta asociación a integral va a hacer que tengamos más vinculación política y por ende seguramente ese paraguas va a cubrir una posible mayor vinculación comercial que se está extendiendo naturalmente ya no solo a bienes industrializados, sino a servicios. Agregamos un poco más de información, además de este eventual encuentro entre el Mercosur y China que comentábamos anteriormente. Uruguay se ofreció para ser sede de la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con China, según anunció justamente el presidente Luis Lacalle Pou en Beijing. Y seguimos en tema porque Lacalle Pou y el líder chino Xi Jinping firmaron una declaración conjunta que celebra el cambio del estatus del vínculo comercial entre ambos países, que a partir de esta semana, en las últimas horas, pasó a ser una asociación estratégica integral. Y además de esto, Martín establece que ambos países mantienen disposición a avanzar hacia un acuerdo de libre comercio y se ofrecen para incluir al Mercosur en este proceso. El documento destaca que Uruguay y China culminaron el estudio conjunto de factibilidad y sobre esa base reafirman su disposición a promover la construcción de una asociación de libre comercio. Se agrega que ambas partes están dispuestas a promover el diálogo en materia de libre comercio entre el Mercosur y China. La declaración conjunta también celebra que ambos países pasaron de tener una asociación estratégica a tener una asociación estratégica integral que abarca más áreas de intercambio. A su vez, Uruguay y China destacan la importancia de mantener una estrecha coordinación en los foros multilaterales y continuar brindándose apoyo y se proponen favorecer un mayor dinamismo del foro China-CELAC. También se informa que los más de 20 acuerdos firmados durante la visita de Lacalle Pou abarcarán áreas como energía, alimentos, industria, obras hidráulicas, minería, asuntos tributarios, transporte marítimo, puertos, logística, inversión industrial, información y comunicaciones, puertos pesqueros de alta mar y establecimiento de infraestructura ferroviaria y de laboratorios conjuntos de investigación. Dentro del mismo documento se afirma que Uruguay reafirma su adhesión al principio de una sola China y por lo tanto reconoce que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que esta declaración conjunta de los dos países va a favorecer el comercio bilateral. También dijo que esto no afecta la pertenencia de Uruguay al Mercosur y afirmó que con este gobierno se avanzó más que con el anterior en términos de ir hacia un eventual TLC con China. La declaración que yo vi que firmó el presidente chino con el presidente de Uruguay, seguramente yo no la voy a comentar, la va a comentar el propio presidente de la República, es muy auspiciosa en lo que tiene que ver con el futuro comercial de Uruguay con China. Pero no renegamos del Mercosur, somos Mercosur y lo que decimos es si el Mercosur o otros países no están prontos, que avance Uruguay y después que avance el Mercosur. Preferimos ir siempre juntos y si algunos no están prontos, por lo menos ir haciendo el avance. El presidente electo de Argentina ha señalado de que ha planteado distinta resistencia a negociar con China, ¿no? La verdad no voy a comentar las posiciones o las declaraciones del presidente electo argentino. Lo que vi hoy de mañana es que un saludo del presidente electo argentino al presidente Xi Jinping y una respuesta del presidente chino al presidente electo Milei. Delgado discrepó con el senador frente amplista Daniel Cayani, quien dijo que la asociación estratégica integral acordada esta semana entre Lacalle Pou y el líder chino Xi Jinping fue tardía. Yo no puedo dejar de sorprenderme. La verdad que lo digo con todo el respeto, tengo mucho afecto, pero no puedo dejar de sorprenderme. Porque nada sirve. A ver, anunciaron acuerdos comerciales con China desde el 2015, 2016, 2017.
lo anunciaron, incluso la firma un TLC en China que nunca se firmó. Este gobierno por primera vez hizo lo que tenía que hacer, que es, junto con el gobierno chino, un estudio común de factibilidad que se terminó. Gracias a ese estudio común de factibilidad que se terminó, es que podemos seguir avanzando. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Y salimos en este momento de los estudios de TV Ciudad porque nos vamos a contactar con nuestro compañero Martín Duarte. Él se encuentra en La Teja, allí donde habrá un acto para reconocer y para apoyar la candidatura de Yamandú Orsi. Adelante, Martín. Así es, Julieta, estamos aquí en el mítico Club Arbolito y con la vuelta a la política de Daniel Martínez a través de lo que es esta agrupación, No Te Rindas. Le agradecemos unos minutos a Daniel por acá. Bueno, un placer, ni que hablar. ¿Cómo se da esta vuelta? A los compañeros de TV Ciudad. ¿Cómo se da esta vuelta a la política, Daniel, a la hora de, bueno, te habías tomado un retiro, de hecho lo habías anunciado públicamente, ¿por qué la vuelta a las canchas? Primero, para mí ser de izquierda no implica que estar en militancia político-partidaria o con un cargo sea diferente o sea más que ser un militante social y trabajar solidariamente con la gente, que fue lo que tuve haciendo estos años. A mí, por lo tanto, me gusta decir, yo no me retiré de la política, simplemente me dediqué a trabajar exclusivamente en el trabajo social, solidario, fraterno, buscando solucionar o ayudar a solucionar angustias y dolores de la gente. Eso es lo primero que te puedo decir. Y hoy, bueno, pero siempre pensé que en algún momento de alguna forma iba a contribuir para trabajar, bueno, que ni que hablar que el Frente Amplio fuera gobierno. Cuando se empezó a manejar el nombre de Yamandú, por calidad humana, y eso no habla mal de los otros, simplemente lo que yo conozco, me apasiona la forma de ser de Yamandú, de cercanía, de llaneza, de ser igual con todo el mundo, que eso para mí es fundamental. Por su gestión, por su fidelidad al programa, por todas esas razones me inmediatamente pensé en trabajar para él. Digo, la prensa terminó enterando, un diario y terminó saliendo antes de que yo no hice declaraciones, antes que hiciera declaraciones, pero fue así. Y bueno, y ahora, en base a la conversación con muchos compañeros, con muchos vecinos y gente de la calle, que preguntaba, vos, pelado, Daniel, ¿qué vas a hacer? Y bueno, uno fue empezando a ver la posibilidad de armar una agrupación humilde, sin muchas ambiciones, mucho menos en la interna, pero sí tratando de aportar a la candidatura de Yamandú, porque pensamos que dentro de un conjunto de muy buenos candidatos es un excelente candidato. Y ni que hablar para el triunfo del Frente Amplio, ¿no? O sea, hablando del rol, ¿cuál va a ser el rol tuyo dentro de la campaña y cómo te imaginás de futuro también? ¿La lista pretende un cargo también legislativo o se va a postular para ello? ¿En qué rol te imaginás? Está bien la pregunta. Paso a paso, o sea, ahora somos gente muy diversa, que viene mucha sin experiencia de trabajo político partidario. Vamos a hacerlo, estamos tratando, como yo digo, vamos a disfrutar la política, no sufrirla. Vamos a tratar de trabajar con mucha fraternidad y buena onda. Veamos cómo encajamos los problemas que tenemos y que vamos a tener, cómo los superamos. Y de esa forma ver la posibilidad, sí, de presentarnos, de también colaborar y contribuir con el proyecto que creemos y que amamos, que es el proyecto Frente Amplio, el proyecto Nación, el proyecto de igualdad con desarrollo. Vamos a tratar de presentarnos y contribuir con una lista para las elecciones nacionales. Pero paso a paso. Y el futuro no sé, no tengo ni idea. Hay un programa diseñado con algunos énfasis desde el sector y Daniel Martínez particularmente, ¿dónde cree que debe estar el énfasis mayor de un nuevo programa o por lo menos la agrupación, cómo lo entiende, ¿no? Bueno, yo creo que si bien hay muchos temas para tocar, hay uno que es permanente, yo siempre digo, lograr una sociedad que por lo menos sea un poco menos patriarcal es fundamental, porque la visión patriarcal que seguimos teniendo y lo tiene el mundo en general, trae como consecuencia un montón de inequidades, un montón de desigualdades, ¿no? Empezando por el hombre sobre la mujer, ni que hablar, pero un montón. Casi todas se basan en esa sociedad patriarcal, con lo cual heredamos de la historia misma de la humanidad. No sus orígenes que eran diferentes, pero sí después se formó. Y después hay otro aspecto que le doy mucha importancia, porque lo estoy convencido hace muchos años, aparte fue en lo que trabajé a nivel profesional y empresarial como ingeniero y empresarialmente, que fue el desarrollo científico-tecnológico, tanto de las ciencias básicas como de la tecnología, que es la ciencia aplicada a la solución de problemas. ¿Por qué? Porque hoy un país no es rico o pobre por el oro, el petróleo, el hierro, el no sé qué, el trigo, la soja o la carne que tenga.
que pueda producir, es rico o pobre de acuerdo al conocimiento medio de la sociedad y su capacidad de generar tecnología. Créeme que es así. Entonces, para mí es casi, no tengo una obsesión, pero el apoyo a la ciencia de tecnología y el apoyo a generar capacidades de los uruguayos de hacer cosas diferentes, que en definitiva implican más y mejor trabajo, más puestos de trabajo, pero aparte mejor remunerados, lo que implica a su vez capacitar a la gente para eso. Por ahí es buena parte del hilo vertebrador, entre otras cosas que si te quedas vas a escuchar qué vamos a decir. Daniel, muchas gracias por estos minutos, te dejamos con los colegas que quieren hablar contigo. Compañeros, por aquí nos quedamos, está prevista la participación de Yamandu Orsi cerrando el acto, además de espectáculos artísticos, así que en un ratito los convocamos. Antel, que ahora te da Disney Más y Star Más al mejor precio. Y agarramos esta misma temática para recibir en el día de hoy a Eduardo Botinelli con su análisis sobre la realidad política, esta condición, lo que acaba de suceder, lo que acabamos de ver, esta presentación de un nuevo sector en apoyo a Yamandu Orsi, nos trae también como un buen pie para hablar del desarrollo de las precandidaturas en la interna del Frente Amplio, en esta continuidad que venís haciendo en varias columnas de presentar un poco la interna de cada uno de los partidos que se van a presentar a las elecciones de 2024. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tenés para comentarnos sobre el Frente Amplio, que ya tiene algunas candidaturas bastante definidas? Bueno, el Frente Amplio formalmente dio un paso en la formalización de las candidaturas, de 4 candidaturas, a diferencia del Partido Nacional o del Partido Colorado, por ejemplo, tiene una instancia orgánica que habilita las candidaturas, cumplió el primer paso en el plenario que se desarrolló la semana pasada y se va a ratificar en el Congreso del 8 al 10 de diciembre. Es decir, cuando pase el Congreso, en principio no se espera sorpresas, obviamente, digamos, se espera la ratificación, quedan las 4 candidaturas firmes. Después, bueno, la evolución de la propia campaña determinará lo que no van a poder sumarse nuevas. En todo caso, puede haber alianzas posteriores en caso que se den. En definitiva, la oferta del Frente Amplio queda conformada por 4 candidaturas, un escenario similar al que tuvo en 2019, es decir, con 4 candidaturas. Un poco distinto el juego, en todo caso después lo vemos en cuanto a los pesos que pueden llegar a tener internamente. Pero tenemos una primera candidatura en orden alfabético y disculpas también para agrupaciones que quizás no están en el cuadro, pero el Frente Amplio tiene más de 50 grupos conformados, entonces también es muy difícil poder incluir todas, ¿no? Pero bueno, Vergara tiene un apoyo conformado por la alianza de convocatoria sereñista progresistas, que está conformada por Fuerza Renovadora, el PDC, Asamblea, Uruguay, Plataforma y Magnolia. Y esa es la base electoral y de grupos de apoyo fundamental que tiene la candidatura de Vergara. Fuerza Renovadora es el grupo propio, en realidad es una agrupación conformada por otros grupos, que está Alianza Progresista, que está Marea Frente Amplista, digamos como la estructura base, y la figura de Graciela Villar también aparece dentro de Fuerza Renovadora. El caso de Carolina Cose tiene, bueno, primero la lista, la amplia, que era su propia lista también, digamos. Una alianza de 4 sectores que conforman lo que se llama Izquierda y Libertad, que es la 90, que es el Partido Socialista, el PVP, Casa Grande y la 5005. Además tiene el apoyo del Partido Comunista del Uruguay, otra alianza nueva, el Espacio Socialdemócrata Amplio, que es una parte importante del Nuevo Espacio, junto con Pablo Ferreri, que conformaba el Nuevo Espacio, luego se abrió y ahora se conforma este Espacio Socialdemócrata Amplio. Y Sumar, que es la 545, es otro espacio que nuclea varias agrupaciones más pequeñas, ¿no? Entonces, así se van conformando los apoyos que van teniendo. Andrés Lima, intendente de Salto, tiene el ENFA, el Encuentro Federal Artiguista, que está conformado por una serie de agrupaciones. Hay 3 más relevantes, digamos, en términos de los pesos, que son Serenistas de a pie, Liga Federal, que es el grupo de origen, digamos, de Lima, y la agrupación Nuevo Frente, que tiene al frente justamente a José López como referente. Y después tenemos a Yamandu Orsi, que junto con este nuevo apoyo de Daniel Martínez,
tiene al MPP como base, digamos, inicial del sector de donde viene, aparece la vertiente artiguista, una alianza conformada que se llama en sí El Abrazo, pero está conformada por el PAR, el IR y El Abrazo, La Patriada, que es un grupo que tiene a Schiavarelli como uno de los referentes, Compromiso 711 y País como otra de las agrupaciones. Entonces, lo que tenemos es 4 candidaturas que tienen sus apoyos específicos, que se han ido dando realineamientos dentro del propio Frente Amplio, Claro. Primero en las alianzas y agrupaciones que se van juntando detrás de las candidaturas, y también cruces, digamos, sectores que apoyaron a otras vertientes o a otras candidaturas en 2019, que ahora se mueven hacia otras candidaturas en 2024, y se va armando este escenario, ¿no? Yo decía, bueno, el escenario es similar en términos de candidaturas, de la cantidad de candidaturas con respecto al 2019, pero tiene una diferencia importante. Mientras en 2019 apareció una candidatura favorita, como es la de Daniel Martínez, y había 2 candidaturas que estaban disputando un segundo lugar y una cuarta candidatura marcando un espacio, bueno, ahora lo que tenemos es un esquema un poco distinto. En vez de ser 1-2-1, ¿no? Es decir, en términos de competencia, hoy aparece un 2-2, ¿no? Es decir, 2 candidaturas que son la de Carolina Cose y Yamandu Orsi peleando por la candidatura única del Frente Amplio. Bien. Y 2 candidaturas como la de Vergara y Lima, que lo que están buscando es marcar una presencia importante para reafirmar agrupaciones o grupos, o desde el punto de vista personal también, porque hemos hablado en alguna de las columnas anteriores la importancia que tienen las elecciones internas, no solamente para definir la candidatura única, sino todos los pasos siguientes que tienen el ciclo electoral uruguayo. Podemos hablar un poquito más, Eduardo, de las características de la acumulación política de estos candidatos. Hay 3 intendentes, un senador. ¿Qué peso tuvo también la política departamental, el desarrollo de la política departamental en un gobierno, un oficialismo de un signo contrario al que venía hasta este momento, la consolidación de estos departamentos como espacios de anclaje para el Frente Amplio? Y también, Mario Vergara, que viene de una experiencia previa de candidatura, como decías anteriormente. Bueno, sí, Vergara y Cose ya compitieron en la elección anterior. La Intendencia de Montevideo de alguna forma está oficiando de alguna forma de trampolín para una candidatura presidencial. Pasó con Tabaré Vázquez ya en el arranque, pasó con el Daniel Martínez, ahora el caso de Carolina Cose, es decir, un lugar, por más que hubo casos siendo oposición, también sucedió siendo oficialismo. Distinto es la apertura que empieza a haber en cuanto a que las 3 intendencias, digamos, los 3 intendentes están representados con candidaturas. Y esto sí es distinto. Son las únicas 3 intendencias que tiene el Frente Amplio que oficiaron a lo largo de este periodo de oposición también, no solamente lo que sucede en el Senado. Y también hay perfiles distintos en lo que se busca expresar, ¿no? Es decir, Vergara claramente en el espacio que se le ha dado a llamar socialdemócrata, aunque después el espacio socialdemócrata llamado así apoya a Carolina Cose, pero digamos un punto digamos más hacia el centro del espectro ideológico, más la continuidad del astorismo y la reivindicación del sereñismo. El caso de Carolina Cose con un apoyo más fuerte, sobre todo anclado en términos de estructura en el Partido Comunista y el Partido Socialista. El caso de Yamandu Orsi con el inicio del apoyo del MPP y su estructura también, y otros grupos que tienen quizás un perfil, se quiere, más diverso en términos de posturas y de posicionamientos. Y Andrés Lima con un posicionamiento que es distinto porque, digamos, reivindica la salida desde el interior. Y ahí entra un poco lo que tú planteabas con respecto al rol de las intendencias. Salto termina siendo, fuera del área metropolitana, si se quiere, la única intendencia del interior puro, digamos, que tiene el Frente Amplio, y desde ese lugar se para en la disputa electoral. Es decir, bueno, desde el interior un Frente Amplista busca un posicionamiento distinto. Ajá.
Bueno, Eduardo, vamos a ir redondando desde acá. Queda mucho por definir, como tú decías, estas instancias son importantes a la interna del Frente Amplio porque además hay terrenos divididos en lo que tiene que ver con la recolección de firmas para lograr un plebiscito de reforma de la seguridad social. Si te parece, eso lo dejamos para otro miércoles. Hoy estamos en un día especial, jueves, así que quédense porque vamos a seguir hablando de esto y también seguimos recorriendo los demás partidos. Sí, falta una definición con respecto a las firmas y al posicionamiento con respecto a la recolección de firmas para terminar de armar ese puzzle también. Veremos cómo influye eso entonces. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y continuamos ahora con Martín Rodríguez. Otro asunto. La bancada de la coalición de gobierno del departamento de Maldonado convocará al Parlamento, a la Suprema Corte de Justicia, a las autoridades del Poder Judicial debido al anuncio hecho por la Suprema Corte de la supresión de 2 juzgados letrados en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado. Lo que intenta esa parte del oficialismo es reactivar una negociación tendiente a evitar el cierre de esos 2 juzgados. Tuvimos 2 reuniones previamente en la cual se nos encomendaron algunas tareas que nosotros cumplimos, que era conseguir una locación, por ejemplo, para el Instituto Técnico Forense, para justamente generar más espacio para no tener que cerrar juzgados y tener en las locaciones actuales del Instituto Técnico Forense poder instalar lo que serían los nuevos juzgados de género. Conseguimos esa locación, a la siguiente reunión le llevamos la novedad a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, nos quedaron de dar una respuesta que se demoró varias semanas y bueno, hoy tendremos que seguir por otros caminos que tenemos, otras herramientas legislativas, convocarlos al Parlamento. En su momento no lo quisimos hacer porque entendíamos que estábamos avanzando en una negociación que iba a terminar en buen puerto, que lamentablemente no se dio así. En el Colegio de Abogados se le dijo que era un tema presupuestal, cuando a la Suprema Corte de Justicia le sobra un 14% del presupuesto que tiene asignado y tiene la posibilidad de hacer transposición de fondos y de cargos que hoy están disponibles, así que para nosotros no es un tema presupuestal. Y a propósito de este tema, desde el Frente Amplio, Eduardo Antonini, representante justamente por el departamento de Maldonado, señaló que desde el oficialismo se le mintió a la comunidad de San Carlos al decir que el cierre de estos 2 juzgados no estaba vinculado con problemas presupuestales. También dijo que su fuerza política, el Frente Amplio, había convocado a las autoridades de la Corte Electoral o había presentado una moción para que eso ocurriera el 23 de octubre y que entonces la coalición de gobierno, que ahora convoca a esas autoridades, votó en contra. Entre el 19 y el 20 de octubre se comunicó el cierre de 2 juzgados letrados multimateria de la ciudad de San Carlos. Desde el Frente Amplio solicitaron la concurrencia de la Suprema Corte de Justicia al Parlamento, pero el pedido fue rechazado por el oficialismo. Ellos que se negaron a ir al Parlamento, esos que votaron en contra de que citaran el Parlamento a la Suprema Corte de Justicia, sacan un comunicado en el cual dicen que van a solicitar que tome estado parlamentario, lo cual es un error porque ya tiene estado parlamentario desde el día 23 y porque además ellos votaron el 1 de noviembre en contra de que se llamara a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a mí me molesta, me lamento la situación de los juzgados, es algo que realmente genera muchos inconvenientes tanto a la población como al Colegio de Abogados, como a los funcionarios judiciales y todas las organizaciones sociales, pero además me indigna que primero se le mienta a la gente, se diga que no es un tema presupuestal cuando sí lo es, y ellos lo saben, y ahora digan que van a hacer un llamado a que tome estado parlamentario cuando le dimos estado parlamentario el 23 de octubre, hace un mes, y ellos votaron en contra. Es decir, equivocarse se puede equivocar cualquiera, mentir es realmente terrible. Yo no sé cómo les da la cara para poder enfrentarse a la sociedad mintiendo una y otra vez. Antonini agregó que desde el oficialismo también mintieron frente a los medios de comunicación al asegurar que el cierre de los juzgados no era por razones presupuestales, ya que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia señaló que se debía justamente a eso. El diputado adelantó que la bancada del Frente Amplio pedirá la revisión de lo votado negativamente por los partidos de la coalición. También habló de este tema Pablo Elizalde, que es el secretario general del Sindicato del Personal del Poder Judicial, y dijo que el sector del oficialismo que expresa su rechazo a la supresión de los juzgados mencionados en San Carlos y que pretende que las autoridades de la Suprema Corte vayan al Parlamento, es a su vez responsable de los problemas presupuestales que han generado esta situación.
Aseguró que el personal judicial venía alertando con preocupación a propósito de esta situación desde hace tiempo. Nos gustaría es que, bueno, si ya que se va a tomar trámite parlamentario el tema de estos juzgados, que venga no solo lo discursivo y que sí vengan los refuerzos necesarios para, bueno, poner acorde los juzgados, esos juzgados y todos los juzgados que estamos hablando para que puedan funcionar de la mejor manera. Es como que es una conversación de sordos, ¿no? A mí me quedó clarísimo porque, bueno, que el diputado Blas, el día que nos tocó ir a la comisión del Senado para, bueno, defender las propuestas que llevaba el sindicato de judiciales, cuando estuvimos hablando de eso, le sonó el teléfono, se levantó y se fue, y en ese momento quien toma la posta de la reunión fue el diputado, el senador Maía, que también, ¿no? Nosotros tuvimos 15 minutos para exponer. O sea, yo sentí que fue una tomadura de pelo. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Cuando la realidad supera, bueno, ahí sí, llamamos a los medios, nos ponemos en un lindo escenario y salimos a reclamar y le damos trámite parlamentario. ¿Por qué en este trámite parlamentario no se dio cuando, por ejemplo, falleció asesinaron a la muchacha en Maldonado? Muy bien, cambiamos de tema, Martín. Les comentamos que ACE investiga si hubo fallas en el sistema de atención tras el fallecimiento de una bebé de 1 mes y medio en Pueblo Ceballos, una localidad rural de Paysandú, desde donde una ambulancia que no contaba con personal médico la trasladó hacia la capital departamental. Habló de esta situación el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que dijo que si se hubiera optado por enviar al lugar para el traslado a una ambulancia especializada, no hubiera cambiado la situación, no se hubiera evitado la situación, porque de esas unidades la que estaba más cerca estaba a 90 kilómetros de distancia. Era una paciente prematura que tenía estados, por ejemplo, como otras patologías asociadas, como también un estado de desnutrición crónica, en el cual tuvo un inconveniente que fue trasladada hacia el centro de salud. Esas localidades del interior, si no me equivoco es Pueblo Ceballos, nosotros tenemos una ambulancia de traslado común en ACE a 20 kilómetros de allí, que fue la que realizó el traslado, y lo cual comparto el criterio que tuvo la médica que lo indica en la ambulancia esa, en el sentido que es la más rápida en llegar. Desgraciadamente, por las condiciones del resto de la patología, tuvo un desenlace. Lo que sí son realidades que ocurren y desgraciadamente pueden seguir ocurriendo en el interior del país debido a las distancias. Se cumplió todas las pautas. Siempre esos lugares tienen ambulancia de traslado común, el hospital tiene ambulancia de traslado especializado, pero esto es sentido común y acá hay que actuar como buen padre de familia. Mientras la ambulancia del hospital sale para levantar a la niña, hacer los 93 kilómetros y volver, hubiera demorado muchísimo más que si la ambulancia salía, la ambulancia de traslado común. O sea que no vemos alteración. Igualmente se está investigando hasta para tener mejores resultados. Obviamente uno no puede tener una ambulancia especializada en cada localidad rural del país porque en primer lugar no hay médico para llevarlo a cabo y lo otro sería un costo que es prácticamente imposible soportar para cualquier estado. Cambio de agenda. El exministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que los chats entre la ex vicecanciller Carolina H. y el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, vinculados al pasaporte del narcotraficante Sebastián Marcet, eran conversaciones irrelevantes. Y fue entrevistado en Telemundo, donde dijo que el gobierno no mintió en el Parlamento, pero que sí debió informar acerca del diálogo entre H y Maciel, y también anunció que se reincorporará al Senado en los próximos días. No hubo ocultamiento al Parlamento, o sea que los chats a nuestro juicio fueron irrelevantes. ¿Cuál era la comunicación de Maciel con H? Vino Guillermo diciendo, yo me comuniqué. No se puede decir que no me comuniqué. Y acá están los chats. Y me comuniqué también telefónicamente. O sea, antes dije, te voy a mandar un chat para que averigüe esta situación. La forma, lo que le dice a Maciel a Carolina H., es para que apure, para que se dé cuenta de la dimensión.
es para que tome conciencia de que no estamos pidiendo por alguien que perdió el pasaporte o que tiene una situación complicada en Emiratos. No, le está diciendo, Guillermo, con buen criterio, ojo, claro, que es una persona peligrosa. Es un narco peligroso. Hoy, con el día del lunes, podemos decir, ¿fue un error? Sí, fue un error de apreciación en el momento. ¿Y por qué? Y bueno, porque en realidad estábamos diciendo, el subsecretario está poniéndole algo para que se mueva, para que actúe. Bueno, no me pareció que era un tema del relacionamiento personal entre Guillermo Maciel y Carolina H., algo que importara. Cambiamos nuevamente de tema, hablamos de seguridad, porque una persona privada de libertad murió y otra fue herida en las últimas 24 horas en la cárcel de Santiago Vázquez. Anoche un joven de 24 años fue derivado al servicio médico por una herida cortante y posteriormente trasladado al Hospital Pasteur, donde se encuentra internado. Según fuentes del Ministerio del Interior, el autor del hecho está identificado y hay una investigación en curso en la Fiscalía. Por otra parte, esta mañana se constató la muerte de un hombre de 36 años que estaba privado de libertad en el módulo 5 de la unidad número 4, esto es en Santiago Vázquez. El hecho se dio por el enfrentamiento con otro preso. Funcionarios solicitaron asistencia médica y fue derivado de forma inmediata a Emergencia ACE, donde luego de 40 minutos de maniobras de reanimación se constató el fallecimiento. Por estos casos, el Instituto Nacional de Rehabilitación dispuso una investigación urgente que permitió incautar 6 cortes de fabricación carcelaria y 2 cuchillos. Y el Ministerio del Interior suspendió por prevención las visitas para ese sector, recibiendo únicamente paquetes por razones de seguridad. Ahora cambiamos de tema porque la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, analizó hoy una nota enviada por el senador nacionalista Juan Sartori referida a las omisiones vinculadas a la presentación de declaraciones juradas. La directora frente amplista de este organismo, Ana María Ferraris, negó enfáticamente que haya una persecución contra el legislador. De ninguna manera, digo, eso es una visión de él, digo, no es ni por asomo una cuestión de ensañamiento, porque primero, como le dije, no es el único caso. Claro. El tema es que los demás casos similares a los de él, la gente, las personas que han estado involucradas han tenido otra actitud. Según Ferraris, la JUTEP atraviesa una situación muy compleja en materia de recursos y el organismo depende de la voluntad política para trabajar de forma adecuada. La JUTEP tiene dificultades en términos presupuestales de larga data. Si uno analiza el presupuesto de la JUTEP y lo compara en relación al Producto Interno Bruto, asusta, porque está lejos del 1%. Si a eso le suma que los pocos recursos que tiene no los ejecuta o tiene niveles de ejecución bajos, tenemos un problema serio. Finalmente, Ferraris dijo que muchas veces la JUTEP ha quedado en medio de disputas políticas y aseguró que se debe apostar por la independencia del organismo. Lo que importa es tratar de evitar eso y que la vara no puede subir o bajar según el asunto de que se trate. La vara no puede subir y bajar según el denunciado. ¿En qué casos pasó esto? Hay varios. Hay varios. Continuamos hablando de la JUTEP, pero ahora desde otro ángulo, porque la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose dijo que la Junta de Transparencia y Ética Pública debería ser reformulada. Claro, entrevistada ayer aquí en La Letra Chica, en los estudios de TV Ciudad, dijo que este organismo debería estar bajo una conducción, una dirección técnica, independiente y también autónoma. ¿Es necesaria una reformulación también de la JUTEP? ¿Por qué? Porque en todas estas cosas que estamos viendo en el país, la JUTEP ni se escucha. Y yo me pregunto si la Junta de Transparencia y Ética Pública tiene que tener una dirección política. Y yo me respondo que creo que no. Me parece que capaz que tendríamos que conversar de que tenga una dirección técnica, autónoma, independiente. Estas cosas que están pasando se refiere, por ejemplo, al caso Marceta, Astesiano, por etcétera. Por ejemplo. ¿Está en el programa eso de la JUTEP o...? No, no lo encontré, pero lo podemos sugerir. Lo llevamos adelante cuando ganemos las elecciones. Claro, no, porque sinceramente la escuchaba y pensaba, claro, con este tipo de temas de control y de intensificar el control suele suceder que a quien en ese momento está gobernando le conviene menos que cuando está haciendo oposición.
Digo sin adjudicar oscuras intenciones de nada, para laburar tranquilos, pongámosle. No. Realmente nuestra experiencia es, yo trabajo mucho más tranquila si todos los datos de la Intendencia están publicados y son asequibles por toda la población, que si no. Nos vamos rapidísimo hacia La Teja nuevamente. Allí se encuentra Martín Duarte y está hablando en este momento el precandidato Yamandu Orsi. Yo creo que el tema de seguridad tiene que ser un eje de campaña, un eje importante no solo de campaña. Y capaz que contamina el tema de seguridad la campaña. Yo creo que hoy tiene que ser un tema de reflexión interpartidaria, si es que el término corresponde. Consulto porque fue uno de los ejes del hoy oficialismo en la campaña anterior. Lo que pasa es que hay una estrategia en la derecha a nivel occidental, no solo latinoamericano, que es pegar con ese tema. Lo que lleva a que se banaliza la discusión. Yo soy partidario de evitar eso, nosotros no caer en la misma, porque es bastante más complejo y tiene aristas que son serias y se llevan puesta a cualquier partido, ¿no? Derecha, izquierda, lo que venga, y sea puesta la tranquilidad de la gente. Entonces, si lo pudiéramos sacar de la discusión banal esa que a veces aparece en campaña, yo creo que estaríamos del otro lado. Y yo creo que hay en todos los partidos gente que está mirando de forma parecida y ojalá podamos un día juntarnos y decir, bueno, alguna política de Estado previa a la campaña electoral debería poder diseñarse. Creo que hay voluntad para hacerlo. Desde el gobierno se está destacando de alguna forma el número histórico de la inflación, volviendo al panorama económico. Sin embargo, usted dice que la gente le habla de que no le alcanza el poder adquisitivo. ¿No es verídico entonces el número del IPC? Yo solo invito a la gente a preguntarle a un vecino común y corriente. Lo que pasa es que también ha caído el ingreso de la gente. Capaz que los índices de ocupación no son tan dramáticos. El tema de inflación creo que no está tan mal manejado, pero evidentemente el salario ha perdido peso y las jubilaciones también. Yo simplemente invito a... ¿cuánta gente trabaja en dos lugares? Montones. Entonces, evidentemente hay temas que hay que resolver. Incluso el caballito de batalla que era el déficit, la reducción del déficit, tampoco lo lograron, lo que implicó recortes desde el principio de gobierno de 900 millones de dólares que no se traducen hoy en la reducción que se planteaba del déficit. Y lo otro es que vamos a llegar al año 24 en los niveles de ingreso del año 19. Creo que se explica solo. Son 3 años y pico, 4 años perdidos. Si el Frente Amplio gana el gobierno, ¿continúa la transformación educativa? No, hay que pensar en hacer las cosas que funcionan, amplificarlas. Escuelas de tiempo completo, ampliación de la educación en la primera infancia, y ahí los centros CAIF juegan un rol fundamental, seguir expandiendo la universidad en el interior. Yo creo que no hay que andar inventando la pólvora. José Pedro Varela no somos todos, hubo uno solo, y hay cosas que sabemos que funcionan. A mí me gustaría empezar por las cosas que funcionan y, por supuesto, pensar que vas a hacer una transformación en infraestructura vial sin consultar a los ingenieros, es lo mismo que pensar que va a ser una transformación en la educación sin consultar a los docentes. Por lo menos. No hay que hacer más, hay que seguir para adelante con las cosas que funcionan y que funcionaron. Nos quedamos con estas palabras del intendente de Canelones, Yamandu Orsi, en rol precandidato presidencial por el Frente Amplio, pensando en el proceso electoral del año que viene. Y cambiamos de tema, porque el proyecto de ley de financiamiento de partidos y de campañas, justamente, fue aprobado hoy en comisión a nivel de la Cámara Baja, y el martes que viene se va a tratar en el plenario de esa Cámara en el Parlamento. La coalición y la oposición acordaron en la mayor parte del articulado, salvo en las disposiciones sobre publicidad electoral gratuita y la tarifa única para los partidos. Estos artículos que refieren a estos dos temas van a seguir siendo negociados. Los artículos que acabo de mencionar, el que hacen referencia a la publicidad gratuita para los partidos políticos en los canales de televisión, así como aquel que distribuye esos minutos gratuitos, y el que hace referencia a la pauta, la venta de la pauta, la tarifa común, el precio unitario, llamémosle de alguna manera, esos artículos fueron retirados. La intención es que en estos días que restan hasta el próximo martes, entre los partidos políticos sigamos trabajando. Obviamente la base van a ser esos artículos, pero no quiere decir que las fórmulas finales obedezcan 100% a lo que dice textualmente esos textos que fueron retirados, con el objetivo, sí, de lograr, de alcanzar objetivos comunes. Partido Colorado, Partido Independiente,
nosotros entendíamos que con respecto a la distribución gratuita de minutos a favor de los partidos, que tenía que existir una compensación por esos minutos. Compensación para los medios de comunicación, en la medida que es una actividad privada, que tiene sus equilibrios económicos financieros, que tiene su presupuesto. Se presentó una redacción. ¿Y qué es lo que dice ese agregado? Básicamente es una facultad para el Poder Ejecutivo de poder establecer una contraprestación por la utilización de los minutos gratuitos a favor de los partidos políticos. No fue acompañada por el Frente Amplio, sí por la coalición de gobierno. Luego se reconsideró el artículo. Y continuamos en tema, Martín, porque de hecho el Frente Amplio está considerando analizar justamente esta compensación por los minutos de publicidad gratuita. Pero se hace mucho hincapié en la oposición en que hay que prestarle mucha atención al monto que le demandaría eso al Estado. Desde el punto de vista conceptual, nosotros creemos que si el Estado paga por la publicidad gratuita de los partidos, esta no es gratuita, será en todo caso subvencionada. Y cuando digo el Estado, digo todos nosotros. Terminamos pagando indirectamente la publicidad que desde nuestro punto de vista y tal como funciona el tema de la concesión de las ondas debería ser, por el poco tiempo que se le pide a los canales, en forma gratuita. Lo otro que es, queremos tener la información para incorporar al debate de cuánto le va a significar al Estado el pagar por esta publicidad o el compensar por esta publicidad. Tenemos diferentes datos. Algunos de los datos son de una cifra importante. En todo caso, queremos transparentarla y que cada partido se haga cargo de la posición que va a tomar. Nosotros seguimos insistiendo que la publicidad debe ser otorgada gratuitamente a los partidos políticos. Ahora columna de análisis económico con Germán de Agosto, que hablará de cifras recientes vinculadas a la actividad de comercio y servicios. Y adelanto, o les adelanto, que no son cifras buenas. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a tomar justamente la encuesta trimestral que hace la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, y lo que vemos ahora en la primera placa es justamente lo que ilustra lo que vos señalás en torno a que no hacen buenos datos. Lo que estamos teniendo es justamente una contracción de las ventas, ¿sí?, del 2,8%. Ahora sí, lo tenemos acá en la placa. Y si te fijas, efectivamente, el trimestre anterior había habido una caída marginal, de hecho ni se nota, unos trimestres de escaso crecimiento, pero cuando miras para atrás lo que tenemos es una situación compleja que se agudiza justamente en este tercer trimestre. Y para un simplemente de contexto tenemos que pensar que este tercer trimestre, que es el que estamos recogiendo a partir de estos datos, bueno, desde el punto de vista del empleo y de los salarios, no han sido malos. Es decir, la combinación que te da como resultado el aumento de los ingresos no se está traduciendo justamente en una mejor situación de un sector sumamente relevante en términos de empleo, y eso naturalmente también está asociado a la situación de Argentina, que no solamente pega en el litoral, sino que también incide por el lado de lo que es el contrabando. Así que acá lo que tenemos es la variación negativa, casi 3%, contrasta bastante con los últimos datos, ¿sí? Si nosotros vamos una placa más, lo que tenemos es lo que se conoce como índices de difusión. ¿Qué significa? Concentrémonos en lo que está en blanco. Básicamente acá tenemos el porcentaje de los rubros que mide la encuesta, ¿sí?, que efectivamente están declarando un aumento de las ventas. Eso quiere decir que si es un 35, apenas 1 de cada 3 de los rubros que están relevados en términos de comercio, ¿sí?, son los que están teniendo un aumento de sus ventas. Es decir, si miramos en realidad desde junio del 2022, nunca fue más de la mitad. Sí, claro. O sea, siempre más de la mitad de los rubros han tenido caída de ventas, ¿sí?, en términos interanuales. La última vez que hubo más de la mitad con aumento de ventas es allá, ¿no? La barra más alta, marzo de 2022. Exactamente, parte también de los puntos de comparación que teníamos, ¿no?, pensando todo lo que viene de atrás del 2022 con la pandemia. Claro. ¿Sí? Y si ahora vamos a lo verde, tenemos la misma lógica, es decir, el porcentaje de empresas. Ahora estamos mirando las empresas que están declarando que sus ventas aumentaron. Subió un poquito en relación al dato anterior, porque era menos de 1 de cada 3 que de las empresas. Ahora tenemos menos del 40% que efectivamente están señalando que sus ventas aumentaron. Y de vuelta, si te fijas, ni siquiera en marzo del 2022 tenemos que la mitad, al menos, de las empresas están vendiendo más de lo que vendían. Capaz que meto la pata, pero cuando comparo que hay algunos niveles de aumento mayores cuando se mira por rubro que por empresas, tiendo a pensar en la concentración como fenómeno, pero no sé si tiene que ver con eso. Parte de ese tipo de fenómenos los recoges a partir de esa disparidad que estás señalando, como también la cantidad de empresas que son relevadas y algún otro factor que te puede hacer esa disociación, pero naturalmente lo que vos estás señalando es correcto. Bueno, ¿sí? El profesor me dio el aprobado para esta parte, pero el examen sigue. ¿Por dónde le lleva? Así que tengo una caída
importante, 2,8, y bastante generalizada. Y si vamos ahora, nos vamos a meter justamente en la tercera placa en lo que son los distintos rubros del sector comercial. Y acá lo que estamos haciendo es ese doble clic para entender, bueno, de qué está compuesta esa caída del 3%. Y en realidad la caída es bastante generalizada, salvo algunos rubros. Recuerdo que a vos te llamó la atención el rubro deportes, la vez anterior que hicimos este análisis, y habíamos dicho, bueno, Auge Deportes, por ejemplo, podría estar, no está mencionado, pero podría ser ese tipo. Parece que tuvieras un canje a esta altura con no, lo digo la solamente casa de 8 de octubre y 18 de julio, pero no es el Tengo caso. lindos recuerdos de la infancia, pero no tengo canje, pero el recuerdo que vos marcaste eso, y ahora justamente es el rubro que emerge con mayor crecimiento, pero después son bastantes de los caídas, en particular las ópticas, que vienen cayendo casi un 10% por segundo trimestre consecutivo. Y si tomamos todo lo que está en rojo y de alguna manera y analizamos los últimos datos que tenemos, salvo por supermercados y minimercados, el resto de estos sectores que hoy están en rojo vienen en rojo en todo 2023. Eso es, cayó en el primer trimestre, en el segundo y ahora en el tercero. Es decir, la situación acumulada de los sectores es bastante compleja. Claro. ¿Sí? Pienso en cómo nos has mostrado en otras columnas las previsiones en general no demasiado buenas, por ejemplo, al momento de que las y los empresarios piensen en contrataciones a futuro. Bueno, en algunos de estos sectores capaz que acá hay parte de la explicación. Totalmente, ¿viste? Eso es como ese puzzle que siempre tenemos que ir armando a partir de distintas piezas de información. Esto siempre es relevante, en particular teniendo el peso que tiene el comercio en el empleo. Claro. ¿Sí? Ahora, si damos una placa más, lo que tenemos es, bueno, ¿qué pasa si desagregamos la información por el tamaño de empresas? Y naturalmente las que siempre vienen teniendo una caída más profunda que el promedio está en verde, 2,8, son las microempresas. ¿Sí? De hecho, se moderó la caída porque en el trimestre anterior había sido del entorno del 10%, pero naturalmente tenemos números rojos en casi todos, salvo en las empresas de porte mediano, pero si te fijas es un número que no hace la diferencia, hace apenas un crecimiento de 0,3%. ¿Sí? Esta es la información desagregada en función del porte de las empresas, y en la siguiente placa tenemos la información pero desagregada a nivel territorial, y básicamente tenemos números rojos casi en todo el país, ¿sí? Salvo en la costa, ¿sí? Donde tenemos un crecimiento que es inferior al 1%, es decir, también una situación de relativa estabilidad, pero con caídas sumamente relevantes, y capaz que te llama la atención que en el litoral la caída es un poco menor que en el centro del país. Llama la atención que no lidere, si se puede decir así, en caída la zona más cercana a Argentina, que es el litoral. Exacto, pero ahí lo que podríamos aventurar, y estamos haciendo una conjetura, es que de alguna manera las ventas no pueden caer eternamente. Claro. En algún momento las empresas cierran, y en algún momento los puntos de comparación son tan malos que de alguna manera no ves registros tan negativos. Por eso esta foto tampoco la deberíamos tomar como una mejora en la situación del litoral, sino justamente como el resultado natural de la continuidad de un deterioro que se extiende bastante para atrás en el tiempo, ¿sí? Pero básicamente cuando miramos, los números dan rojo para casi todo el país, y eso es lo que cuando vos lo combinaste termina dando esa caída de casi 3% con la que arrancamos la columna. ¿Alguna consideración sobre el cierre, Germán? ¿Alguna cosa más para agregar? No, me parece que si vos no tenés más, creo que estamos cumplidos. Una pregunta que se agregó o un relevamiento adicional que hicieron en esta encuesta, justamente a partir de la situación de Argentina, tiene que ver con las perspectivas de que las cosas cambien en torno al nuevo gobierno. Y ahí básicamente más de la mitad de las empresas están señalando que o no cambiará o que podría justamente empeorar, pero de alguna manera es lo que analizamos el martes pasado, no tenemos certezas como para proyectar, mucho menos partiendo de esta situación tan compleja. Buen tema para próximas columnas, seguramente reaparecerá Argentina. Hasta la próxima, Germán. Nos vemos, Tincho. Seguimos haciendo MBD Noticias. Sigue Julieta. Les comentamos que vecinos y vecinas de Villa Olmos, Empalme Olmos y otras localidades de Canelones se van a movilizar, convocaron a una movilización contra la instalación de un basurero próximo a zonas pobladas. Esta concentración será el domingo a las 16 horas en la rotonda de Villa Olmos, ubicada en Ruta 8. Destacan que esta zona ya tiene afectación por el basurero de la Cañada Grande y temen por la salud de la comunidad y la contaminación de los cursos de agua. El proyecto, presentado por Morceló y Sociedad Anónima, es evaluado por el Ministerio de Ambiente. Incluye la creación de una planta de clasificación de residuos y de un relleno sanitario y procesará 500 toneladas diarias de basura. Según indica la documentación, la iniciativa busca ser una alternativa al actual vertedero de Cañada Grande, ubicado a pocos kilómetros de los predios en donde se pretende instalar. El pasaje continuo de camiones, la afectación del arroyo Pando y de los pozos subterráneos que abastecen a la población, así como los impactos en el paisaje, la fauna y la salud de la comunidad son algunas de las preocupaciones de los vecinos. Hoy por hoy nos encontramos con esto,
que se nos va a poner enfrente a nuestras casas, es cruzando la calle. Y bueno, una preocupación tremenda de parte de los vecinos, porque esto ya nos cambia todos los planes, no cumple con ciertos requerimientos de distancias legales que tienen que haber, esto no cumple. Muy cerca de acá ya tenemos el vertedero de Cañada Grande desde hace 30 años. ¿tá? Los vecinos hemos estado reclamando la acción de que tiene ese vertedero, la falta de control, que si bien ahora dicen que está supervisado y tiene un mantenimiento, es obvio que ha tenido gran impacto ambiental y social. Toda la zona alrededor de lo que es el Cañada Grande, las tierras están contaminadas, las aguas están contaminadas. Hay mucha zona poblada, acá tenemos, si juntamos los 3 pueblos, 37.000 personas. La más lejos está a 4,5 kilómetros, 5. O sea, es una locura, hay gente que está a 100 metros del lugar. El 26 de octubre nos vamos a juntar los vecinos en la ruta 8, kilómetro 35-500, alzar nuestras voces, el pueblo quiere saber, y bueno, defender esto que es lo natural que tenemos y es donde vivimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos hablando de la República Argentina porque se sigue delineando el gabinete del nuevo presidente Javier Milei. Hoy se conoció que Luis Caputo, ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, será el nuevo ministro de Economía y Patricia Bullrich se va a encargar una vez más del Ministerio de Seguridad, un ministerio que ya supo ocupar durante anteriores gobiernos. Esto en el marco de una serie de actividades que están vinculadas con todo este proceso que se está dando de recambio, donde hoy la canciller, futura canciller, inminentemente, que es Diana Mondino, se reunió con el embajador chino en Buenos Aires, en una reunión catalogada como muy cordial, y donde dejó claro que las relaciones comerciales con Brasil y con China se van a mantener. Mondino confirmó que en el encuentro con el diplomático chino, este le entregó formalmente una nota de salutación para Javier Milei del presidente chino Xi Jinping, en la que expresó el deseo de que bajo su liderazgo el gobierno y el pueblo de su país conquisten nuevos éxitos en la causa de la construcción nacional. En su carta, el líder chino bregó por promover el desarrollo y la revitalización de los dos países con cooperación de ganancia compartida e impulsar el desarrollo estable de las relaciones en beneficio de los dos países, dijeron fuentes partidarias. La reunión entre Mondino y el embajador chino representaría un giro respecto del vínculo que La Libertad Avanza trazó en su primer momento con el gigante asiático, luego de que el gobierno de China había alertado que sería un grave error si la Argentina cortara sus lazos con Pekín. Durante el encuentro, Mondino habría invitado a Xi Jinping a la asunción del nuevo presidente argentino el próximo 10 de diciembre y sostuvo que se han dicho disparates en la prensa de que se iban a romper relaciones comerciales con Brasil y China, pero que eso no tiene lógica. El gobierno catarí anunció que mañana serán liberados 13 rehenes, mujeres y niños principalmente, que están en manos de Hamás en la primera parte de este intercambio que se va a dar durante 4 días de tregua que han establecido o han pactado Hamás y el gobierno de Israel con la mediación de Qatar y de Egipto. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que la guerra no va a terminar hasta que esté exterminado Hamás, mientras que el ministro de Defensa Yoav Galant dijo que una vez que finalice esta tregua la guerra se va a mantener por lo menos por 2 meses más. Sin embargo, los ataques prosiguen en Gaza y se acusa desde allí a que Israel está tratando de alcanzar la mayor cantidad de muertes posibles antes que comience esta tregua. El primer grupo de civiles que serán liberados serán 13 mujeres y niños, dijo en rueda de prensa el portavoz de Exteriores catarí Mayed Al-Ansari, señalando que la lista fue entregada al Mossad, el servicio de inteligencia israelí, y a Hamás para facilitar la implementación del trato que prevé la liberación de 50 cautivos en Gaza durante los 4 días de tregua, aunque indicó que no puede revelar el número de prisioneros palestinos en cárceles israelíes que serán liberados, según estipula el pacto, algo que también tendrá lugar este viernes. A pesar de la tregua, el primer ministro israelí
israelí Benjamín Netanyahu reiteró que no habrá paz entre Israel y los palestinos sin la destrucción de Hamás, mientras que el ministro de Defensa Yoav Gallant afirmó este jueves que una vez que finalice la breve tregua temporal en Gaza, los combates dentro del enclave se reanudarán con intensidad durante al menos 2 meses más. Mientras tanto, el ejército israelí sigue atacando puestos de Hamás y bombardeando Gaza en las últimas horas, informando que sus fuerzas siguen localizando puestos subterráneos y atacando infraestructura de las milicias palestinas en la franja, en la zona de Jabalia, en el norte del enclave, donde usó también un dron y tanques para eliminar varias células de milicianos. Un portavoz del Ministerio de Salud gazatí dijo a la cadena Al Jazeera que las fuerzas de defensa de Israel tratan de aprovechar las horas previas a la tregua para provocar un gran número de muertos con bombardeos y ataques, en particular sobre la escuela Abu Hussein, mantenido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y que alberga cientos de personas desplazadas de otras partes de la franja, que causó al menos 27 muertos y decenas de heridos. Daniel Noboa Asín asumió como nuevo presidente del Ecuador y lo será hasta el año 2025 para completar el ciclo que no pudo lograr precisamente el presidente saliente Guillermo Lasso, que como se recordará disolvió el Parlamento y llamó a elecciones en lo que se denomina en la figura política una muerte cruzada. Son varios los desafíos que tiene el nuevo presidente ecuatoriano: la violencia endémica que se ha apoderado del país producto de la presencia de grupos narcotraficantes, también un déficit fiscal importante y una crisis energética que ha motivado cortes en varias oportunidades en ese país. No la tiene fácil, pero apeló a la juventud y a la renovación para hacerle frente a esta nueva etapa que comienza en Ecuador. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen, porque eso es lo que el Ecuador necesita. Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. El joven mandatario de la Alianza Acción Democrática Nacional tiene al menos 3 desafíos prioritarios por delante que hereda de la administración de Lasso, como la creciente violencia que afecta al país, en el que se proyecta que finalice el 2023 con una tasa de homicidios de más de 35 por cada 100.000 habitantes, un déficit fiscal que, según prevé el Fondo Monetario, será de $5.000 millones y que representa cerca del 4% del Producto Bruto Interno al cierre de este año, y una crisis energética que ha llevado a un racionamiento eléctrico. El gobernante reiteró que para combatir la violencia se debe atacar la desocupación y para generar empleo enviará reformas urgentes a la Asamblea Nacional que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país, al tiempo que atribuyó el éxito de su candidatura en las elecciones a su juventud, a que es una persona con una visión renovada y que no puede ser encasillado en viejos paradigmas políticos o ideológicos, así como a una necesidad de cambio. Noboa dijo que la tarea es dura y difícil y que muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad, pero sostuvo que es sinónimo de fuerza para vencer los retos que se le imponen, porque eso es lo que el Ecuador necesita. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Agenda local vinculada a Montevideo, la cultura y los derechos humanos, porque la docente en idioma español y literatura y también traductora estadounidense Louise Popkin fue declarada visitante ilustre del departamento de Montevideo. En esta instancia se destacó su compromiso con los derechos humanos en Uruguay y su trabajo traduciendo autores y autoras nacionales. Desde 1973, Popkin está vinculada a Uruguay en forma permanente. Ha tenido una destacada trayectoria en la lucha por los derechos humanos durante la dictadura y se convirtió en referente para la denuncia sistemática de las violaciones de esos derechos a nivel internacional. Brindó un apoyo solidario a víctimas y familiares del terrorismo de Estado dentro y fuera de Uruguay, destacándose su lucha junto a Selmar Michelini y Wilson Ferreira Aldunate. Bueno, porque yo realmente he pasado una parte tan importante de mi vida luchando por cosas de acá y estoy tan compenetrada con los valores de acá, tanto me he esforzado en comprender este lugar que siento que tengo una sensación de pertenencia que muchas veces frente a la política de mi país no siento.
sueño con seguir tratando de comprender y de poder de contar con una capacidad de crítica y de comprensión que me permita pasar de la superficie. Popkin fue traductora de varios escritores uruguayos, entre ellos Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Mauricio Rosenkopf y Leo Maslía. Integra además la Fundación Selmar Michelini. Vamos ahora con una noticia que quizás muchos y muchas estaban esperando. Les comentamos que se confirmó que el 16 de diciembre vuelve el Montevideo Late a la Rambla de Punta Carretas. Hay muchos datos para compartir. Entrada gratuita, transmisión de TV Ciudad, artistas nacionales y también del extranjero, grilla paritaria y DJs que también van a estar presentes. Celebrar el cierre de una cantidad de actividades que desarrolla la Intendencia de Montevideo en el territorio. Acá van a participar, también como lo hacen en el ABC Deporte, las políticas vinculadas a género, con el punto violeta, va a estar la División Salud, va a estar también todos los equipos que han trabajado en el entorno de los programas de Esquina de la Cultura, muchos vecinas y vecinas que están en la vuelta, también Cocina Uruguay. O sea, hay una cantidad de despliegue que hace la Intendencia y trabajo con vecinas y vecinos que se va a ver también en una serie de actividades que empiezan a la una, dirigida a niñas, niños y adolescentes, a jóvenes, a toda la familia, con los distintos programas y con muchos vecinos protagonistas de esos programas. Va a estar Matías Valdés, Facundo Balta, Anita Valiente, Mary Dil, Elia Elmic, Mota, Fabiana Cantilo, Miranda, y tenemos un artista sorpresa que lo vamos a anunciar recién en diciembre. La felicidad enorme, primero que nada, de que incluyan DJs en la grilla para que sea una verdadera fiesta. Es decir, cada vez que terminan las bandas, los artistas que están en el escenario mayor, la fiesta no se detiene porque ahí empezamos con la música, los DJs. Y el honor enorme además de ser parte de una grilla muy diversa en todos los sentidos, porque estamos hablando de diversidad en los sentidos de géneros musicales, identidad de género, abarcativo porque esto es para toda la familia, hay música nueva, hay música más consagrada y dentro de lo que es esa variedad realmente se hace de esa manera que sea una fiesta para toda la familia. Y la información nos trajo hasta aquí, o sea, hasta el rinconcito desde el cual habitualmente antes de la despedida repasamos el pronóstico del tiempo. Así es, Tincho, vamos a empezar a comentarles. Miren que cómo me alegra ya estar llegando a un momento del año en el que en esta imagen vemos los restos del atardecer. Claro, todavía de día, ¿no? Prendido con alfileres, pero sí, es una señal clara de que no llegamos estamos... a verlo cuando nos vamos, pero por lo menos lo vemos de acá. Ahora, en poquitas semanas ya será claridad total. Y Así bueno, es. y con eso de fondo, ¿qué nos trae Inumet? Bueno, mañana viernes 24 de noviembre va a haber una mínima de 13 grados, una máxima de 22. Va a estar claro y algo nuboso, pero mantiene esta temperatura bonita como el día de hoy. Sí, el aspecto del cielo va a ser parecido el sábado, claro, algo nuboso por momentos. Cambian las extremas, baja la mínima 9 grados para el sábado 25 de noviembre en Montevideo y área metropolitana y sube la máxima, que pasa a ser de 25. Y más radical el calor del domingo, 26 de noviembre, una mínima de 13, una máxima de 28. Pleno sol, no hay ninguna probabilidad de lluvia, parece que va a ser un domingo precioso para disfrutar. Se viene gran fin de semana entonces en capital, cercanías, grosso modo sur del país y hemos llegado hasta acá ahora sí con toda la información. Y quédense porque ya viene Lado B, continúa la programación de TV Ciudad y nos volvemos a reencontrar mañana. Gracias por estar, que pasen lindo. Hasta mañana.